Levanta tus manos, pueblo de Dios. Ángeles que suben, ángeles que bajan, 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 ángeles que suben y bajan, ángeles que suben y ángeles que bajan, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Díselo al Rey. Y supiera en los cielos. Bendiciones, hermanos, muy buenos días. Feliz fin de semana. Vamos a leer el capítulo de hoy sábado y mañana domingo, que leeremos Segunda de Reyes 12 y 13 y del libro de Timoteo, de Segunda de Timoteo, el capítulo 2 y el capítulo 3. Le damos gracias al Padre por la palabra, por el día de hoy. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 12 y 13, de Segunda de Reyes. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, reciban los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes, y le dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino darlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos los gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacía tanzas de plata, ni despabiladeras, ni jofanías, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata. Se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra,
y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían entre ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gad, y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Jorán y Ocosías, sus padres, rey de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía era Sila. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacaz, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se incendió el furor de Jehová contra Israel, y lo entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacaz oró en presencia de Jehová, y Jehová le oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron. Y también la imagen de Acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente en Joacaz, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10.000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido, y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacaz y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacaz con sus padres, y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás, su hijo. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacaz, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados. De todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Y le dijo a Eliseo: Toma un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec, hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma la saeta. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo:
Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron entrando el año. Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegaron a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacaz. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacaz, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacaz su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. La verdad que mira que Dios es bueno y ha tenido paciencia con el pueblo. Ellos siempre haciendo lo que no debían, y el Señor siempre aún así los miraba con ojos de misericordia. Vamos al segundo libro de Timoteo y vamos a leer el capítulo 2 y el capítulo 3. Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para pedir perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles
y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendra contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El versículo 16 son uno de los versículos que tenemos que tener subrayado en nuestras Biblias, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, hermanos, mañana no, el lunes. El lunes acabamos con el segundo libro de Timoteo y seguiremos con Reyes. Que tengan un bendecido sábado, un bendecido domingo en presencia del Señor siempre y bendiciones a todos. Hasta el lunes.